Bienvenidos todos a este masterclass sobre necrólisis epidérmica tóxica que hemos titulado Prácticas actuales basadas en la evidencia. Entonces, agradecemos a nuestro patrocinador de este espacio, a Laboratorios Avalon y al Eje de Educación Continuada de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces, pues empezamos por la definición. La necrólisis epidérmica tóxica tiene varias definiciones en la literatura. Estas definiciones se dan desde la fisiopatología y desde los hallazgos. Desde la fisiopatología podemos decir que es una reacción inflamatoria que es sistémica, no solo de la piel, es severa y potencialmente mortal. Esta reacción está mediada por el sistema inmune y está principalmente relacionada con la administración de fármacos y algunas infecciones. Desde los hallazgos, la podemos definir como un eritema multiforme vesículo-buloso que compromete la piel y las mucosas. Es importante resaltar acá las mucosas porque es lo que nos dará el diagnóstico diferencial con otras entidades dermatológicas y pues compromete otros epitelios. En cuanto a los hallazgos, las lesiones iniciales que se observan son estas lesiones que son vesículo-ampollosas, que tienen un centro eritematoso o purpúrico y tienen un disco o halo alrededor, que es más claro. En un principio se denominó este tipo de lesiones como de ojo de toro por los dos relieves y las dos diferencias de color que presentan. Cuando el compromiso va aumentando, vemos unas flictenas que al denudarse pues nos dejan unas superficies cruentas. La necrólisis epidérmica tóxica está dentro de un grupo de lesiones que ha sido clasificada en el 93 por la doctora Sylvie Batsuji-Garin en un estudio que es internacional, pero que ella dirigió. Y lo que pues tenemos acá otras entidades como el síndrome de Steven-Johnson. Hay uno que nombramos como la sobreposición del síndrome de Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica y la necrólisis como tal. ¿Qué nos va a dar la diferencia entre cada una de estas? El porcentaje de compromiso. Entonces, cuando tenemos un compromiso menor al 10%, vamos a hablar de que es un síndrome de Steven-Johnson. Cuando sea una sobreposición es lo que tenemos entre el 10 y el 30%. Y en el caso de que tengamos extensiones comprometidas de más del 30%, vamos a hablar de una necrólisis epidérmica tóxica. Entonces, hablando de la historia, el primer reporte que encontramos en la literatura, los autores son el doctor Albert Stevens y el doctor Frank Johnson. El doctor Albert Stevens, cirujano, y el doctor Frank Johnson, pediatra. Ellos obtuvieron su título de medicina de la Universidad de Columbia y trabajaron en el Hospital Bellevue en Nueva York y reciben dos pacientes, dos niños que presentan estas lesiones vesículo-ampollosas asociadas a una mucositis y otros síntomas como fiebre y por esta razón hacen la descripción de estos dos casos y vemos que lo publicaron en diciembre de 1922. Es decir, que estamos completando los 100 años de esta primera descripción. En la historia está también el doctor Alan Liel. Él es dermatólogo y en 1956 hizo la descripción de la necrólisis epidérmica tóxica. Entonces, en la literatura encontramos en algunas publicaciones que lo mencionan como el síndrome de Liel. Sin embargo, no es tan frecuente el uso del nombre del doctor Alan Liel. Y si bien la descripción que hicieron los doctores Stevens y Johnson en un principio era sencillamente una descripción de dos casos, en la literatura se fue nombrando como síndrome de Stevens-Johnson y se dejó así hasta la fecha.
Entonces, vamos a hablar, pues no vamos a hablar de lo que ha pasado en los últimos 100 años, pero sí más o menos de lo que ha pasado del 2008 para acá. Tenemos que hay un acercamiento a lo que es la patogénesis de la necrólisis. Hay una dificultad con la que seguiremos, digamos, que seguirá siendo un reto para nosotros en el manejo de estos pacientes y es la dificultad en el diagnóstico temprano. Y también hablaremos durante la charla del tratamiento sistémico y lo que tenemos actualmente en la literatura. Entonces, continuamos con la epidemiología. Digamos que una de las dificultades que tenemos es que la incidencia es muy baja. Hablamos que en Estados Unidos más o menos se presentan 300 casos al año, que nos da 1.58 a 2,26 casos por millón de habitantes. En Inglaterra se calcula que es más elevado con 5,76 casos por millón. Si bien la incidencia es muy baja, lo que tenemos es que la mortalidad sí es muy alta. Entonces, en el síndrome de Stevens-Johnson es entre 4,8 a hasta el 30% se ha descrito y en la necrólisis puede ir hasta un 50%, lo cual pues nos hace pensar que nos falta todavía optimizar el manejo de estos pacientes. En la literatura encontramos que la descripción es sobre todo para mujeres que están alrededor o son mayores de 40 años. El agente causal, como lo mencioné en la definición inicial, en el 75% de los casos está asociado a medicamentos. Es importante que acá se puntualice que son todos los medicamentos, es decir, los que hoy los pacientes llaman como naturales, los medicamentos homeopáticos, las vitaminas o cualquier tipo de los suplementos que hoy encontramos en el mercado. Las infecciones que se encuentran más relacionadas con el síndrome de Stevens-Johnson o aún con menor porcentaje de compromiso son el Mycoplasma pneumoniae y la influenza. Siempre hay un porcentaje de pacientes que no van a tener como tal una etiología que sea identificable. Esto en todas las publicaciones encontramos que va a ser entre un 15 a un 30%. Entonces, para los medicamentos, pareciera que en esta tabla están todos los medicamentos que conocemos en la farmacología, pero están divididos en los que son de alto riesgo, los que son de riesgo moderado y los que aparecen como que no aumentan el riesgo, pero pues tienen un riesgo que es menor. ¿Por qué la división? Porque los de muy alto riesgo, el paciente se tiene que exponer menos número de días para presentar la reacción. Entonces, acá encontramos medicamentos que son ampliamente utilizados en diferentes especialidades, como el allopurinol, las sulfonamidas, la fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, la motrigina, neviparina y los AINES tipo Oxicam como el meloxicam. Tenemos entonces en el otro grupo algunos medicamentos que se consideran de riesgo moderado, pero acá tenemos uno súper importante que usamos casi todos los días en cirugía, que son las cefalosporinas, macrónidos, quinolonas, tetraciclinas y AINES tipo ácido acético como el diclofenac. En el último grupo tenemos los que, entre comillas, no aumentan el riesgo. Estos tienen una latencia mayor, es decir, el paciente se tiene que exponer al medicamento hasta por 30 días. ¿Qué medicamentos tenemos acá? El ácido valproico, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, unos beta bloqueadores, beta bloqueadores de los canales de calcio diméricos, hipoglicemiantes orales y AINES propiónicos como el ibuprofeno. Entonces, estos medicamentos, si bien los nombramos acá todos, les pido por favor que pongamos especial atención en los de alto riesgo, que es donde tenemos el mayor número de publicaciones. Entonces, ¿qué tenemos actualmente de la fisiopatología? Entonces, tenemos 3 teorías en las que se va a activar el complejo mayor de histocompatibilidad por activación del HLA. ¿Cómo se va a hacer? Entonces,
Hay tres hipótesis. La primera hipótesis es que el medicamento se une a un péptido y este péptido al receptor del HLA, activando los linfocitos T CD8. Otra hipótesis es una unión no covalente del medicamento o uno de sus metabolitos, y lo otro es que haya un péptido alterado que genere la unión y me genere la reacción. Entonces, las vías de la necroptosis, el necroptosis es el nombre que se le ha dado en la literatura a esta muerte celular programada de los queratinocitos, que es masiva. Entonces acá la primera vía por la que ocurre es por por el receptor FAS y FASL, que va a activar la vía de las caspasas para la muerte celular programada de esos queratinocitos. Encontramos acá que tenemos otra vez nuestro linfocito CD8 que me va a activar las perforinas y granzimas que van a generar una alteración en la permeabilidad del queratinocito, generando también su muerte. Los monocitos también están implicados en la activación de esta reacción. Entonces, ellos lo que van a generar es la anexina, que sabemos que es una proteína de membrana, generando una muerte similar a la que genera la perforina. Y tenemos la granulosina. Entonces, ¿cómo se ha llegado a estimar estas vías? Midiendo las concentraciones de las citoquinas y demás proteínas que se encuentran en las plictenas de estos pacientes. Entonces, una vez activadas estas reacciones en la membrana de los queratinocitos, pues va a ocurrir la apoptosis de los queratinocitos y la nefroptisis con un despegamiento de la epidermis de la dermis. ¿Qué vamos a observar nosotros en la histología? Entonces, aquí lo que observamos es que hay una necrosis confluente de los queratinocitos y una infiltración leve a moderada de los linfocitos a la dermis. Clínicamente, ¿qué vemos? Pues vemos que se va desprendiendo la epidermis y nos deja una dermis que es rosada y húmeda. Entonces, el signo de Nikolsky es patocromónico de la necrólisis y siempre lo encontramos relacionado, y es sencillamente el despegamiento de la epidermis con un roce o toque suave sobre las lesiones. Entonces, ya sabemos que la reacción va a depender del HLA y sabemos que el HLA está determinado cromosómicamente por el cromosoma 6 y que es común para grupos poblacionales. Entonces se han hecho diferentes estudios para elaborando o conociendo los HLA de esa población, determinar qué tanta reacción se genera con algunos medicamentos para poder hacer, digamos, algo de prevención. Sabemos que mucho de lo que conocemos hoy o de lo que sabemos de algunas enfermedades que son autoinmunes tienen que ver con este tipo de pruebas genéticas. Entonces, tenemos que el HLA B5701 se ha encontrado que genera una reacción con el abacavir en pacientes asiáticos y africanos. No se encuentra relacionado con reacciones en pacientes caucásicos ni hispanos. El HLA-B1502 genera una reacción exagerada con la carbamazepina y la lamotrigina. Este estudio de Zhang del 2004 se hizo en una población en China, pero se tomó la población, pues sabemos, China es muy grande, pero se tomó la población de la región de Han. Y hoy en China, para formular la carbamazepina, pues se hace previamente la genotipificación. El HLA-B5801 tiene una reacción exagerada al administrar alopurinol, abacavir,
y se ha encontrado en población taiwanesa, japonesa, coreanos y población thai. En Taiwán se requiere hoy en día de la genotipificación previo a la formulación del aropurinol. Y el HLA A3101 tiene una relación con la activación de la reacción con la carbamazepina en población coreana, japonesa y europea. Entonces vemos que para nuestra población en este momento como tal no hay determinado un HLA que nos pueda dar una visualización en la literatura. Entonces, a raíz de estos estudios, la FDA en el 2008 recomendó la genotipificación de HLA B1502 antes de la administración de carbamazepina. Entonces, básicamente este es el futuro. Voy a iniciar ahora mostrándoles cómo es el proceso y cada uno de los pasos que debemos seguir para el tratamiento de los pacientes con necrólisis. Entonces, inicialmente, pues el paciente toma el medicamento. Adicional a los marcadores que les he mencionado y a la reacción del HLA, también se ha encontrado pues más o menos el citocromo P450, que sabemos que ayuda al metabolismo de diversos medicamentos. Hay un subtipo, una variante que genera mayor severidad a algunos medicamentos como la fenitoína. Entonces, este es otro rama de investigación para estos pacientes. En cuanto al proceso que puede vivir el paciente, entonces es la administración del medicamento. Va a tener un prodromos que, dependiendo de la reacción y la latencia del medicamento, va a demorar de 2 a 3 días o inclusive hasta 30 días, como veíamos al principio. Y el paciente, este prodromos es muy inespecífico, lo cual genera que el diagnóstico no sea temprano. Entonces, el prodromos es fiebre, malestar general, como cualquier enfermedad viral o infección viral. Y posterior a este prodromos, el paciente inicia con la aparición de lesiones que ya vemos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Siempre es en la historia clínica interrogar y buscar cuál fue ese medicamento causal y suspenderlo. Siempre, siempre, siempre. Entonces, sabemos que el paciente va a presentar estas flictenas que van a ir confluyendo, y en esas flictenas hay, pues tenemos interleuquinas, FAS-L, que vimos como el FAS nos va por las vías de las caspasas a generar muerte celular programada, granulosina, que hoy en día en in vivo y en vitro ha sido un indicador de la severidad de el compromiso de necrólisis para los pacientes. La toma de biopsia está discutida, es decir, en algunos guías hacen la recomendación de la toma de biopsia, pero el diagnóstico lo vamos a hacer clínico y la biopsia solamente es para establecer un diagnóstico diferencial. Entonces, la capacidad que tenemos de medir y de estudiar las concentraciones de diversas moléculas en las flictenas y en el plasma de estos pacientes nos han generado que tengamos hoy unos biomarcadores pronósticos que en nuestro medio pues todavía no se están midiendo, pero que posiblemente nos ayuden a tener un diagnóstico más temprano de la necrólisis para hacer un manejo más temprano y disminuir las posibles complicaciones. Entonces tenemos la quemoquina 27, que es producida por los queratinocitos. Este sería un biomarcador inespecífico, puesto que se encuentra en otras enfermedades inflamatorias cutáneas y síndromes no específicos. Tenemos la interleuquina 15, que está asociada su concentración con mortalidad y severidad tanto en el síndrome de Stevens-Johnson como en la necrosis. Tenemos el receptor que interactúa con la quinasa 3, que este es específico de la necrólisis, puesto que se encuentra en altas concentraciones cuando las células van a necroptisis. Tenemos también la galactina 7, la interleuquina 2 y la granulosina, que como vimos en uno de los diagramas iniciales,
pues va a estar en grandes concentraciones en las flitenas antes de ir a la necroptisis. Entonces, una vez aparecen las lesiones, lo que debemos hacer es calcular el porcentaje comprometido y definir si el paciente requiere remisión a la unidad de quemados. ¿Cuándo sí o sí el paciente debe ser remitido a la unidad de quemados? Cuando el compromiso sea mayor al 30% de superficie corporal. Entonces, ¿por qué se debe manejar en unidad de quemados? Sabemos que la unidad de quemados nos permite agrupar, engranar diferentes especialidades como cuidado intensivo, nutrición, oftalmología, clínica del dolor, clínica de heridas, salud mental, cirugía plástica, claro, musicoterapia, patología, dermatología y enfermería. Y esto en todos los pacientes que tienen lesiones extensas nos genera unos mejores desenlaces. Ahora, hay una escala que es el SCORE-10 por sus siglas en inglés, que es la escala pronóstica de mortalidad para pacientes con necrólisis. Esta es una escala que tiene 7 ítems. Cada ítem genera una probabilidad de mortalidad del 3.8. Esta escala se debe hacer en el paciente a las 24 horas del ingreso y nuevamente al tercer día, y se utiliza en la mayoría de las publicaciones de necrólisis. Ahora, ¿qué es importante? Que pues también tiene sus detractores. Entonces, algunas publicaciones dicen que sobredimensiona la mortalidad en algunos casos. Lo que mira la escala del SCORTEN es la edad. Vimos que son pacientes alrededor de los 40 años. Se mira si está taquicárdico, si hay presencias de neoplasias sólidas o hematológicas, si la superficie corporal que está comprometida es mayor al 10%, se mira la urea plasmática, el bicarbonato y la glicemia. Entonces, ¿qué nos permite, qué encontramos en la literatura que nos permite el manejo en la unidad de quemados? Entonces, está ya muy bien identificado que el traslado tardío de los pacientes a la unidad de quemados genera una menor sobrevida. Y aquí pueden haber una infinidad de peros. Se trasladó tarde porque no se sabía realmente el diagnóstico, que es difícil de esclarecer en nuestro medio, desafortunadamente, por los la complejidad de la parte administrativa, pero es importante que siempre lo tengamos en cuenta porque si hay estudios que nos muestran que el paciente que llega más tempranamente a la unidad de quemados va a tener unos mejores desenlaces en la sobrevida, o sea, no es en la cicatriz, no es en el riesgo de infección, es en la posibilidad de vivir de ese paciente. ¿Qué tenemos en cuenta para todos los quemados en la unidad y qué es importante en estos pacientes? Entonces, un ambiente que permita la regulación de la temperatura. Algo con lo que cursan los pacientes con necrólisis que es muy importante es la hipotermia. Y sabemos que la hipotermia ocurre cuando en la piel perdemos esa capacidad de termorregulación que es una de las funciones de la piel. Entonces, se pierde esa capacidad de termorregulación, el paciente además tiene un exudado, se mojan los vendajes, se sigue perdiendo temperatura por conducción y el paciente entra en una hipotermia. Y la hipotermia para nosotros en quemados es otro capítulo en donde tenemos como desenlace la mortalidad. Entonces, es importante mantener un ambiente que permita una regulación de la temperatura. Sabemos que en las unidades de quemados manejamos un aislamiento y precauciones del barrera con estos pacientes. ¿Cuál es el mayor riesgo que ellos tienen? La complicación que está en la puerta de entrada al hacer el diagnóstico es las infecciones. Entonces, es importante que tomemos todo lo que esté a nuestro alcance para disminuir el riesgo de que estos pacientes que sistémicamente están muy comprometidos, adicional a esto, tengan una infección. Es en estos pacientes, como lo mencioné, que tienen un compromiso muy extenso de las mucosas. Entonces, las primeras lesiones se presentan sobre todo en el tórax, miembros superiores y espalda, pero en las mucosas a nivel de la boca y del tracto respiratorio
van a tener un compromiso que les lleva a hacer un sangrado fácil, donde las superficies van a estar costrosas, lo que va a dificultar además la alimentación y la respiración del paciente por dolor. Entonces, en algunos casos, por las mismas lesiones que encontramos en la cavidad oral o por complicaciones de ese tracto respiratorio superior, van a requerir protección de la vía aérea. En estos pacientes, claramente, por el compromiso cutáneo, van a necesitar una terapia con líquidos endovenosos, cristaloides y coloides en algunos casos, guiada por metas. Como siempre, tratamos de tener una fórmula mágica, pero no existe. Realmente lo que nos va a dar cuál es el aporte va a ser el gasto urinario. La analgesia, que en todos los pacientes quemados es súper importante, pero en estos pacientes, por la extensión, el dolor es una de las características de las lesiones. Además, en la unidad manejamos el estrés gastrointestinal y siempre tratamos de optimizar el manejo de las lesiones cutáneas. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo de la piel o las recomendaciones que encontramos en la literatura? Vamos a evitar el uso de adhesivos sobre la piel, porque al hacer el retiro de esos adhesivos, pues vamos a aumentar la superficie comprometida. ¿Y por qué en la literatura nos dicen cubran las lesiones? Entonces, las razones son porque nos ayuda a disminuir el riesgo de infección, porque cuando colocamos el apósito se aísla esa piel, disminuir la desecación de la dermis expuesta. Si yo mantengo esa dermis húmeda, cuando ocurre la denudación, la epitelización del paciente, el promedio de epitelización en necrólisis empieza a los 12 días. Pero si esa dermis se me desecó, va a ser mucho más largo ese periodo que va a requerir el paciente. Lo otro es que hay apósitos específicos que nos ayudan a disminuir el dolor, pero muchas veces el paciente, con hacer cualquier tipo de cubrimiento, así sea solamente con vaselina, va a referir que hay disminución del dolor. Cuando el paciente no tiene dolor, es más fácil que se rehabilite y que se mueva más rápidamente. Y pues el mantener los vendajes y aislarlo del medio nos va a ayudar a disminuir la pérdida de calor, que ya les mencioné que la hipotermia pues hay que evitar a todas costas en estos pacientes. Lo otro es que debemos tratar de realizar el cubrimiento con apósitos que nos permitan hacer cambios, digamos, semanales o lo más lejanos posibles el uno de otro, para no estar manipulando los pacientes. ¿Qué opciones de apósitos tenemos? En la literatura hay casos y reportes casi que con todos los apósitos que hay descritos en la literatura. Entonces encontramos de todo y no hay un consenso, y hasta el momento pues no hay en una de las guías que tenemos 2 guías, no hay una guía en la cual nos direccionen a algo específico. Los sustitutos cutáneos es lo que más se usa. En los casos multicéntricos donde se han hecho las diferentes validaciones y descripciones, se utilizan los sustitutos de piel hasta en un 80% de los casos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Normalmente cuando nosotros colocamos sustitutos cutáneos en quemaduras, siempre hacemos un desbridamiento que es agresivo. En estos pacientes que vemos que la dermis queda rosada y húmeda, realmente uno no tendría por qué hacer un desbridamiento que fuera muy agresivo. Estos pacientes, por el compromiso, normalmente hacen sangrados que son repetitivos, lo que los lleva a estar luego politransfundidos. Entonces, en la literatura encontramos que hay algunos grupos que son anti-shear, que es evitar realizar cualquier tipo de trauma o desbridamiento sobre la superficie comprometida por la necrólisis. ¿Qué nos muestra en la literatura cuando se evalúan los grupos que desbridan y los que no realizan ningún tipo de desbridamiento? Que realmente el resultado a largo plazo es igual. Pero por el compromiso de los pacientes, normalmente, por lo menos nosotros acá en la unidad de quemados de la Fundación Santa Fe, preferimos no hacer desbridamientos que sean agresivos. La membrana amniótica
Es uno de esos sustitutos que puede ser muy económica y que se ha utilizado en la literatura en múltiples descripciones de casos. Tenemos algunos sustitutos cutáneos semisintéticos como el Supratel, que a nosotros, que ha sido, digamos, nuestro apósito de elección para los pacientes que hemos manejado en la unidad con necrólisis epidérmica tóxica. Y pues ahí tenemos el resto de sustitutos cutáneos. Voy a hablarles específicamente del Supratel porque por los hallazgos que tenemos en la literatura ha sido realmente el apósito que más hemos utilizado. ¿Cuándo lo hemos utilizado? Cuando tenemos grandes superficies denudadas con la exposición de la epidermis, ha sido un muy buen aliado. ¿Por qué? Porque esta es una membrana que es de fácil adherencia. Fácil adherencia es que, diferente a lo que puede pasar con la membrana amniótica u otro tipo de apósitos, no hay que fijarlos con puntos, con grapas. Entonces, esto es un plus. Lo otro es que nos disminuye el exudado. Entonces, en un paciente podemos colocar el apósito, por ejemplo, en la espalda. En esa zona normalmente hay disminución del exudado. Cuando colocamos otro tipo de apósitos en otra zona del cuerpo, vamos a encontrar que ahí el exudado es mucho mayor, lo que nos genera un mayor requerimiento de cambio de los apósitos. Pese a que disminuye el exudado, tiene un 80% de porosidad. Entonces, eso nos ayuda para el manejo para que no sea una superficie súper húmeda y disminuir además el riesgo de infección. Este es un apósito que cuando lo utilizamos en quemados, y hay diferentes reportes donde disminuye el dolor en los pacientes, que es digamos, un punto especial para tratar en estos pacientes. En las comparaciones con los aloinjertos genera un menor exudado y ya les mencioné que esto nos genera a la vez un menor número de cambios de apósito. Este es un sustituto de piel epidérmico que es temporal, se termina de reabsorber porque además es reabsorbible a los 14 días y es sintético, lo cual me va a disminuir otra serie de reacciones que pueda tener el paciente. Lo otro que es muy digamos que es un plus de este apósito es que es transparente tras su aplicación. Entonces, si el paciente llega a presentar alguna complicación tras la aplicación, es fácil visualizar. ¿Qué tenemos en la literatura? Como sabemos, hay algunos estudios que tenemos in vitro en cuanto a que es un tratamiento antiséptico. Nos disminuye el riesgo de infecciones. Y cuando ha sido comparado con otros apósitos, ha tenido un mejor resultado en el manejo de estos ambientes que deben ser completamente antisépticos. Hemos encontrado, hay en la literatura descripción de casos aleatorios en niños y en adultos, y este que les traigo acá es un caso que manejamos acá en la unidad, una paciente de 35 años que tenía un compromiso del 85%. Entonces vemos que ella tenía comprometido la cara, cuello, tórax completo, los muslos, los miembros superiores y la espalda. La paciente al ingreso a la unidad se quejaba de muchísimo dolor. Entonces se decide realizar la colocación. ¿Cómo se realiza la colocación? Entonces ya les hablé que no hacemos un desbridamiento que sea muy agresivo para evitar el sangrado de la paciente, pero adicional nosotros hacemos un lavado, una irrigación con Neutroderm, que es ácido hipocloroso. Entonces después de hacer la irrigación lo podemos colocar en la unidad, pues manteniendo un ambiente aséptico. Y vemos lo que les mencionaba, que es un apósito que se adhiere fácilmente. Ven acá por lo menos una zona en la espalda que con cualquier otro tipo de apósito se hubiera rodado sobre la espalda, pero este se mantiene, se adhiere muy fácilmente y nos da la posibilidad de recubrir las diferentes zonas. Miren ustedes cómo están cubiertos los senos, independiente de la forma o la superficie que tengamos, es muy fácil mantener el apósito en la posición en la que queremos. Esta es la paciente al retirar y
Diferente a lo que hemos observado con otro tipo de apósitos, normalmente cuando se hace el retiro de los apósitos siempre hay una superficie que es más roja, que le rasca mucho al paciente. Con el Supratel hemos observado que esa superficie eritematosa con mucha hiperemia disminuye en estos pacientes y en el tiempo es como si la cicatriz, digamos, madurara mucho más rápido y no tuviéramos que no tuviera el paciente que pasar por esta rasquiña tan incómoda y tan molesta que da después de lograr la epitelización. Algo muy importante es la valoración por oftalmología. Los pacientes que cursan con necrólisis pueden sufrir, además de todo este compromiso sistémico y de toda su piel, pueden presentar complicaciones oftalmológicas que pueden ir hasta la ceguera. Entonces, al ingresar a la unidad siempre se debe tener de la mano el manejo con oftalmología. Estos pacientes pueden presentar simplemente fotofobia, lagrimeo, conjuntivitis o un exudado que sea purulento. Pueden presentar sinequias y queratitis o úlceras corneanas que van a generar ceguera. ¿Qué recomiendan en la literatura para disminuir estos riesgos de complicaciones? Entonces, la lubricación. Algunas publicaciones recomiendan un barrido diario de los fondos de saco conjuntival. El manejo con antibiótico o corticoide tópico todavía está debatido y también el uso de psicopléjicos para disminuir el dolor. Puntualmente, para disminuir el riesgo de queratitis y úlceras corneanas está descrito en el 2014 el uso de la córnea artificial, que es una córnea que está pues registrada como Bosotón Pro K, y también se puede utilizar membrana amniótica para proteger la córnea. Voy a pasar ahora a hablar del tratamiento sistémico. Entonces, en cuanto al tratamiento sistémico, es importante definir que lo que quisiéramos es que las fases de la necrólisis, los biomarcadores, nos dieran en qué fase está. Está en la fase más inflamatoria, donde es mejor X tratamiento sistémico, o va a empezar ya un proceso de epitelización en donde es mejor realizar X tratamiento sistémico, pero pues sabemos que no es así. Normalmente los pacientes a la unidad llegan después de haber sido, digamos, como lo decimos, como toreados en otras instituciones, a la espera de confirmar el diagnóstico o de la parte administrativa. Entonces, acá puntualizo como toda esta parte de los biomarcadores, porque es importante que para la eficacia del tratamiento sistémico depende de la fase de la enfermedad. Un paciente que ya esté epitelizando, si aplicamos corticoides, ese paciente va a tener una alteración en la progresión de la epitelización y va a tardar mucho más. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, los corticoides. ¿Qué corticoides se utilizan? En la literatura hay descripciones de prednisolona y metilprednisolona. La prednisolona se utiliza 0,5 a 1 miligramos kilo día, o la metilprednisolona, pulsos de 1 miligramo kilo día por 3 días. Esa es la recomendación que encontramos en la literatura. O sea que son altas dosis en corto término y en las etapas iniciales, por lo que les mencioné ahorita. Es decir, mi paciente que yo quiero que epitelice rápidamente, si empezamos a aplicar este tipo de medicamentos, sabemos que va a demorar más. Ahora, lo otro que sabemos con los corticoides es que estas grandes dosis, por los estudios de neurotrauma, aumentan el riesgo de infecciones y de otros tipos de complicaciones en estos pacientes. También en la literatura se ha descrito que puede haber un aumento en la mortalidad. No es claro porque no tenemos el suficiente número de pacientes ni la estandarización del tratamiento para definir si aumenta o no la mortalidad. Entonces tenemos este metaanálisis en el cual se evalúan 96 estudios con 3.248 pacientes. Beneficios de la terapia se ven en 3 estudios y que sea estadísticamente significativo solo en uno. La inmunoglobulina, entonces se utiliza a 3 gramos por kilogramo divididos en 3 días. No ha demostrado disminución de la mortalidad. ¿Y por qué se usa?
porque es un medicamento que puede inhibir la apoptosis mediada por FAS, que vimos al principio que es una de las vías para la necroptisis. Entonces, este es un metaanálisis, muestra 13 estudios y al parecer disminuye la mortalidad con dosis mayores a 2 gramos kilogramo, por eso es la dosis que se maneja, que les mencioné acá al inicio. La ciclosporina. La ciclosporina pareciera que fuera el medicamento que nos va a sacar del problema de la necrosis, porque inhibe el factor nuclear kappa B, inhibe el ligando FAS, el factor de necrosis tumoral alfa, las células T, que causan, sabemos por lo que revisamos previamente, la patogenia del Stevens-Johnson y la necrólisis y la progresión además de la enfermedad. Entonces, pareciera que inhibiera la apoptosis de los queratinocitos. Hay muchos estudios, series de casos, que parecen mostrar algo de eficacia, pero todavía no tenemos ensayos controlados aleatorizados. Tenemos otros medicamentos que son los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa. Se utiliza el infliximab, se utiliza 5 miligramos kilo, una sola dosis, y el etanercept, única dosis 50 miligramos. De estos medicamentos que pareciera que tuvieran, que impidieran una de las vías para la necroptisis, hay muy pocos estudios. En lo poco que tenemos reportado parece que tiene desenlaces favorables, pero esta es una tabla en donde vemos el costo de estos medicamentos. Entonces, si vemos pues la prednisolona como tal, es un medicamento que es supremamente económico, pero estos tratamientos son ya mucho más costosos, razón por lo que posiblemente tenemos menos estudios. La plasmaféresis, digamos que desde dentro del punto de vista teórico, pareciera que pudiera ayudarnos a disminuir la severidad de la enfermedad, porque al realizar la plasmaféresis disminuirían los metabolitos activos del medicamento y eso podría disminuir la progresión y la severidad de la enfermedad. Tiene mínimas complicaciones, pero tenemos en este momento muy pocos estudios. Entonces, para concluir, ahorita tenemos desde el 2016 dos guías. Hay una guía japonesa y hay una guía británica. Esas dos guías no son un consenso. Parece que por la baja incidencia de esta patología, pues no tenemos una muestra representativa que nos permita hablar realmente de consensos o que nos garantice que epidemiológicamente va a influir en el desenlace del paciente. De lo que sí hay consenso es que el manejo de la necrólisis debe ser en la unidad de quemados. La mayoría de los casos reportados utilizan sustitutos térmicos, que en nuestro caso utilizamos el Supratel, y de las terapias sistémicas que les mencioné, al parecer podemos tener mejores desenlaces si se combinan estos tratamientos. Entonces, estas son las conclusiones. Muchas gracias por su tiempo